Claro que sí, está bien, Itzel, Muchas si grabamos gracias. la reunión. Sí, claro, por ¿Sí? supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Itzel Mayans Hermida, profesora investigadora titular A de tiempo completo del Instituto Mora. Muy rápidamente es doctora en filosofía con especialidad en filosofía política por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel uno, sus temas de especialización, filosofía política y moral feminista, muchos trabajos desde la corriente del liberalismo igualitario de John Rawls y actualmente la doctora Itzel se está enfocando mucho sobre la temática de los cuidados y es precisamente de lo que nos vas a hablar hoy, Itzel. Pues muchísimas gracias por tu presencia. Te escuchamos. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este espacio, especialmente a Pauline y a Marichuy, con quienes coorganizo el seminario de bioética feminista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Eh, Esto que les voy a presentar ahora, pues es perdón, un trabajo que he venido realizando para una compilación de un libro de cultura política y religión. Entonces, en realidad, un poco la motivación fue encontrar algunos problemas en algunos argumentos feministas que yo creo que hay que tener cuidado cuando los consideramos, por ejemplo, para el caso de que pues funden los argumentos para conformar el Sistema Nacional de Cuidados. Yo creo que no todos los argumentos que provienen de los feminismos son igualmente relevantes, teniendo en cuenta que lo que estamos tratando de conseguir acá es la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, para redistribuir las actividades de cuidados de una forma equitativa y además, como dice Nancy Fraser, también la apuesta pues es de construir los mandatos de género que finalmente han influido de manera importante, pues las relaciones de género en materia de cuidado, pues como todas y todos sabemos. Entonces, bueno, quería ponerlos un poco en contexto. Entonces, bueno, este texto parte de una crítica al secularismo occidental, en palabras de John Scott. John Scott dice, ¿no?, que la secularidad occidental finalmente no generó igualdad de género, entendida como valor primordial de la democracia. Es decir, no se combatió la moral tradicional, en algunos casos influida por tradiciones religiosas. Al persistir las labores domésticas y de cuidado sobre los hombros de las mujeres. Es decir, a veces se piensa, ay, perdón, a veces se piensa que el secularismo o la laicidad finalmente pudo despojar a la democracia occidental, pues del influjo, de la intervención de la religión, tanto pensada como institución política, como también los argumentos religiosos de la toma de las decisiones en el ámbito público. Sin embargo, lo que nos dice la feminista, la historiadora feminista John Scott, es que finalmente, pues, por un lado está todo el régimen de separación, pero por otro lado persistió en las democracias occidentales en muy buena medida las labores domésticas y de cuidado sobre los hombros de las mujeres, al igual que muchas desigualdades de género, como vemos, que también nos dice Scott. Bueno, las mujeres más talentosas finalmente no lograron romper el techo de cristal. También, como decían ahorita precisamente, pues los derechos reproductivos han estado sujetos a avances y retrocesos de manera muy evidente en la anulación de Roe versus Wade. También no se ha reconocido suficientemente una agenda antidiscriminatoria que reconozca las dimensiones interseccionales de las mujeres y de las personas vulnerables, siendo estas en su gran mayoría mujeres.
Tampoco pues se ha visibilizado o priorizado una agenda política y social que visibilice la importancia de la ecología y de la protección al medio ambiente desde un enfoque no extractivista, ¿no? Y aquí esto es algo que quiero recuperar porque finalmente ha habido una alianza a través de varias posiciones de los ecofeminismos entre feminismos y la defensa del medio ambiente, con diferentes posturas que finalmente han logrado visibilizar cómo pues el sistema patriarcal contemporáneo no ha sido nada más injusto y opresivo contra las mujeres y personas vulnerables, sino también contra el medio ambiente y finalmente con las condiciones de posibilidad de la sobrevivencia colectiva. Entonces, bueno, el objetivo del artículo es pensar cuáles son los retos que enfrentan actualmente los feminismos y qué tipo de estrategias tenemos que presentar precisamente para que nuestros argumentos sean lo mejor, estén en la mejor versión posible para influir y para dar un contenido que sea adecuado a las políticas públicas en materia de conformar el Sistema Nacional de Cuidados. Em, entonces, en este gran objetivo me propongo también pensar cuáles pueden ser algunos problemas que tengan específicamente el ecofeminismo y de la ética del cuidado y en qué medida se pueden distinguir de las narrativas religiosas para efectos de normar nuestras leyes de justicia básica y constitucional. Es decir, yo tengo la intuición de que algunas posiciones del ecofeminismo y una versión de la ética del cuidado digamos, en su primera formulación que hizo Carol Gilligan, pues tienen algunos problemas que finalmente no las llevan a distinguirse lo suficientemente de las narrativas religiosas, que su uso es reprobable, teniendo en cuenta, pues, precisamente argumentos públicos que son los que tienen que ofrecerse para conformar nuestras leyes de justicia básica y constitucional, como diría John Rawls. Entonces, bueno, ¿cómo distinguimos los argumentos válidos de los inválidos en temas de justicia básica y constitucional? Aquí voy a pasar un poco rápido porque bueno, pues veo que hay algunas personas como Rodolfo, etcétera, que están familiarizados con Rawls y tampoco digamos, una sesión sobre el autor. Pero bueno, en primer lugar, los valores políticos asociados a las democracias constitucionales y en segundo lugar, los valores basados en doctrinas morales comprensivas. Los valores políticos asociados a democracias constitucionales, pues son de un espectro muy amplio, ¿no? O sea, son argumentos basados en valores como la tolerancia, la estabilidad política, como la igualdad de género, como la reciprocidad, es decir, todos los valores que más allá de cuál sea la doctrina o la religión a la que se adhieran buena parte de la ciudadanía, finalmente contribuyen a generar ese consenso entrecruzado entre personas y doctrinas morales diferentes. Y en segundo lugar, los valores basados en doctrinas morales comprensivas. Bueno, las doctrinas morales comprensivas son religiones por un lado, pero también son doctrinas morales filosóficas, como pueden ser pues el kantismo, como puede ser un tipo de liberalismo comprensivo como John Stuart Mill, es decir, que si bien pueden retomar valores políticos, su recuperación va más allá de estos valores políticos y abarcan muchos otros valores y esferas que no son estrictamente políticas. Entonces, brevemente, la definición de doctrinas morales comprensivas es que incluyen concepciones acerca de lo que es valioso para la vida humana, ideales del carácter de la persona, así como ideales de amistad y de relaciones familiares y asociativas, y muchas otras cosas que informan acerca de nuestra conducta y en el límite sobre la globalidad de nuestra vida. Mientras las concepciones políticas de la justicia, aunque son evidentemente una concepción moral, son concepciones morales elaboradas para un objeto específico, a saber, para las instituciones políticas y económicas.
Y por otro lado, quiero citar a la filósofa feminista Peggy Deschanel, que dice que históricamente las teorías morales masculinas, específicamente está pensando en Aristóteles y Kant, han descrito a las mujeres como más emocionales, menos racionales y menos capaces de ejercer la agencia moral que los hombres. También han tenido, como era de esperarse, a denigrar y minimizar el rol de las emociones en el ejercicio de la agencia moral. Es decir, no han sido neutras en lo que tiene que ver con ponderar las capacidades tanto emocionales como racionales de hombres y mujeres. A los hombres se les ha excluido, ¿no? Por otro lado, pues de la capacidad de conectar con emociones, con la capacidad de negociar en situaciones difíciles. Se piensa que están guiados por una ética de la responsabilidad que es abstracta, imparcial y neutral, ¿no? Entonces, ha habido finalmente, como quiero sugerir, una esencialización de la psicología moral, tanto de hombres y mujeres. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que posiciones feministas reivindiquen este tipo de contenidos comprensivos? Desde mi punto de vista, el riesgo es que la concepción fija e inmutable de la naturaleza femenina lleve a justificar la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidados. Bajo esta interpretación, las mujeres son quienes las realizan de forma más apta y adecuada a su propia naturaleza y, por tanto, el cambio social hacia una distribución más equitativa de dichas tareas no está justificado e incluso está lejos de ser recomendable. Es decir, si tengo razón en que estas posiciones ecofeministas y de la ética del cuidado en sus versiones más radicales o estrictas de verdad son o tienen las consecuencias de ser esencialistas, entonces el riesgo es que pues haya o se retroalimente una concepción fija, inmutable de la naturaleza femenina, aunque no nada más femenina, sino también masculina, que finalmente lleve a justificar una distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidados, ¿no? Lo que dice Peggy Deschanel, ¿no? Que se siga retroalimentando esta visión de que las mujeres realizamos estas tareas domésticas y de cuidados de una forma más idónea según nuestra naturaleza y que por tanto el cambio social a una distribución más justa en donde se involucre a los varones y a los integrantes de comunidades LGBT a una distribución igualitaria, pues sea lejos de ser recomendable porque las mujeres finalmente somos las personas que conectamos mejor con la reproducción y con el cuidado de la especie. Entonces, aquí como podemos ver, hay dos cosas que desde mi punto de vista están en juego, ¿no? Por un lado, hay la imperiosa necesidad, yo diría, de revalorar las tareas de cuidado más allá de su valor de mercado. O sea, es verdad que el hecho de que las mujeres nos hemos involucrado de manera mucho más pues decidida en el ámbito profesional, en el ámbito de la cultura, como recomendaba Simone de Beauvoir, pues de alguna manera, y como dicen las feministas de la ética del cuidado y del ecofeminismo, bueno, la consecuencia ha sido que se ha dejado de lado la importancia de las labores de cuidado y el hecho de que no se han colocado al centro de la discusión pública como aquello que nos puede permitir pues la sobrevivencia colectiva. Entonces, por un lado está la imperiosa necesidad de revalorar estas tareas más allá de su valor de mercado, que sabemos que las ha feminizado y las ha empobrecido, y por otro lado está la imperiosa necesidad, más bien pero por otro lado está el hecho de que estas mismas posiciones en sus versiones más estrictas, pues han reivindicado el papel de la naturaleza en la asignación de los roles sociales, es decir, se ha reivindicado un tipo de esencia femenina o masculina que lo que finalmente ha provocado pues es dificultar el cambio social. Se sigue hablando, ¿no? De las que las mujeres tenemos esa esencia, ese instinto maternal, ¿no? Hasta para obstaculizar derechos reproductivos, que lo que ha llevado es a que
pues a que se clausure desde estas posiciones el cambio social. Ahora, algunos argumentos ecofeministas informados por estas doctrinas morales comprensidas. Hay una autora clásica, ¿no? De los años 70 que se llama André Collard, que probablemente ustedes conozcan. En palabras de Mary Mellor, que es otra ecofeminista, en un texto del año 2000, ella habla y retoma algunas de las palabras de Collard, ¿no? Y dice, lejos de querer poner cierta distancia entre mujeres y naturaleza, Collard celebra el cuerpo de las mujeres y sus papeles vinculados biológicamente, tales como la maternidad. El patriarcado es enemigo de la naturaleza, mientras que la mujer debe de ser la salvadora mediante sus lazos biológicos con el mundo natural. Nada ata al animal humano y a la naturaleza tan profundamente como el sistema reproductivo de la mujer, que le permite compartir la experiencia de dar vida y nutrirla con el resto del mundo viviente. Hasta aquí, ¿no? Collard reconoce que no todas las mujeres son madres ni quieren serlo, pero afirma que cada mujer está unida a una identidad madre común, tanto si experimenta o no personalmente la maternidad biológica, ya que en esto es en lo que esa mujer es más ciertamente hija de la naturaleza y en esa integridad natural está la fuente de su fortaleza. Es decir, más allá de que haya mujeres que tengan o que expresen deseo por ser madres, finalmente nuestra identidad biológica tiene que ver con la maternidad biológica, ¿no? Entonces aquí hay una esencialización de la identidad femenina en nuestra biología y en nuestra capacidad reproductora. Ahora, sin embargo, hay otras ecofeministas, como en el caso de Shulamit Firestone en la dialéctica del sexo, ¿no? De 1970, y Sherry Horner en es la mujer para el hombre, lo mismo que la naturaleza para la cultura, de 1974, que dice lo siguiente también en palabras de Mellor. Dice, como de Beauvoir, Horner define la cultura como trascendencia de la naturaleza, siendo la cultura mínimamente defendida como la trascendencia, por medio de sistemas de pensamiento y tecnología, de los medios de existencia dados naturalmente. Dice y luego prosigue Mellor. Pero es esta trascendencia la que para Horner produce culturalmente la distinción naturaleza-cultura. ¿Cómo es que la cultura que se crea por una separación de la naturaleza se convierte en el foro que crea el dualismo o puede resolverlo? Si la cultura es creada en contra de la naturaleza y las mujeres están siempre más insertas en los ciclos naturales que los hombres, entonces semejante cultura nunca podrá liberar a las mujeres, ¿no? Y más adelante dice, McCormick critica a Horner y a de Beauvoir por tender, perdón, hacia una visión muy esencialista de la mujer naturaleza y del hombre cultura y por tener una visión muy occidentalizada de la cultura como logro individual. Es decir, aquí hay dos versiones del argumento ecofeminista. Por un lado, hay las mujeres que reivindican finalmente pues nuestro papel central, ¿no? En la conexión con la madre tierra como un vínculo reproductivo. Están aquellas que buscan, digamos, distanciarse del patriarcado y del mundo androcéntrico del trabajo y del mercado, conectando con nuestra naturaleza. Y por otro lado está la versión de la emancipación femenina que busca, siguiendo a de Beauvoir, ¿no? Conectar con el mundo de la cultura como aquello que nos va a salvar, curiosamente, del vínculo con nuestra naturaleza. Es decir, el mundo de la cultura es la trascendencia hacia la trascendencia de nuestra naturaleza y nuestra forma de emanciparnos a través de acceder a las profesiones, a través de acceder al mundo del reconocimiento público, de la política, etcétera. Ahora,
estas dos versiones del ecofeminismo pues tienen formas diferentes de recomendar la emancipación femenina. Lo que no hace ninguna es distanciarse de la dicotomía naturaleza-cultura. Es decir, de alguna manera ambas esencializan la distinción, ambas consideran que no podemos trascenderla de una manera apropiada. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos de la ética del cuidado informados en doctrinas morales comprensivas? Ahora, Carol Gilligan, famosamente en este texto del 1982, In a Different Voice, ¿no? Menciona que las narrativas femeninas sobre el dilema del aborto en particular revela la existencia de un lenguaje moral distinto, cuya evolución traza una secuencia de desarrollo. Este es el lenguaje del egoísmo y de la responsabilidad, que define el problema moral como aquel que expresa la obligación de ejercitar el cuidado y evitar el daño. El hecho de infringir daño es considerado egoísta e inmoral y refleja falta de cuidado, mientras la expresión de cuidado es vista como el cumplimiento de la responsabilidad moral. Es decir, Carol Gilligan, hay que decirlo, o sea, cuando después de haber publicado una Different Voice, recibió varias críticas, particularmente de Annette Bayer y de otras feministas, y gracias a esas críticas, también de McKinnon, famosamente, pues pudo ajustar su versión en su teoría y lejos de reivindicar una ética femenina que fuera solamente de ética del cuidado y en donde las mujeres conectáramos con nuestra sensibilidad o con nuestra capacidad de negociar entre valores dicotómicos o con la empatía versus la ética de la responsabilidad, centrada otra vez en valores abstractos, universales, en donde se busca la imparcialidad, en fin, ¿no? Todo lo que el mundo androcéntrico busca promover, finalmente sí reconoce que el hecho de que se haya recuperado esta ética femenina no quiere decir que solamente las mujeres tenemos acceso a ella o que deberíamos de tenerlo. Simplemente está diciendo que es un tipo de voz femenina que se había dejado de lado, ¿no? En pos de asociar a la ética demasiado con las cuestiones androcéntricas de la responsabilidad. Sin embargo, como podemos ver en las primeras formulaciones de la ética del cuidado, pues sí hay una esencialización en donde quienes realizan labores de cuidado son típicamente mujeres y hay esta voz que nos define y que Carol Gilligan trata pues de defender e incluso de reivindicar. Es decir, hay toda una ética del cuidado que ha sido soslayada del mundo de la ética en prejuicio en perjuicio, perdón, más bien pues de la sociedad y de una psicología moral más adecuada a, pues también cuidar de las infancias y no nada más estar interesada en el mundo público que es por definición androcéntrico. Entonces, aquí hay otra dicotomía, ¿no? La ética del cuidado versus la ética de responsabilidad como aparentemente, como algo que eh, eh, se toca poco, ¿no? O que no pueden inicialmente, digamos, tener mucha retroalimentación entre ellas, sino que más bien se presentan como esferas separadas. Ahora, ¿por qué considero que pueden ser comprensivas estas versiones de los argumentos ecofeministas y de la ética del cuidado? Bueno, aquí me permito citar a Aristóteles en la política, ¿no? Cuando habla de que es posible, como dice, observar en el ser vivo el dominio señorial y el político, pues el alma ejerce sobre el cuerpo un dominio señorial y el político, y la inteligencia sobre el apetito un dominio político y regio. En ellos resulta evidente que es conforme a la naturaleza y conveniente para el cuerpo ser regido por el alma y para la parte afectiva ser gobernada por la inteligencia y la parte dotada de razón, mientras que su igualdad o la inversión de su relación es perjudicial para todos.
También ocurre igualmente entre el hombre y los demás animales, pues los animales domésticos tienen una naturaleza mejor que los salvajes. Y para todos ellos es mejor estar sometidos al hombre porque así consiguen su seguridad. Y también en la relación entre macho y hembra. Por naturaleza, uno es superior y otro inferior. Uno manda y otro obedece. Y del mismo modo ocurre necesariamente entre todos los hombres. Entonces, lo que aquí vemos en la cita de Aristóteles es claramente que hay una relación de jerarquía entre los machos y las hembras, igual que entre la inteligencia y el cuerpo, ¿no? Las facultades del cuerpo, en donde pues unos tienen que dominar y otros obedecer, también respecto de los animales y los seres humanos, en fin, en todo hay una jerarquía. Y aquí de lo que se habla es de que hay fines por excelencia según el tipo de seres que cada uno somos. Hay una teleología inherente a nuestra naturaleza de la que no podemos escapar. Ahora, ¿qué tipo de ética debe de informar la construcción de un sistema nacional de cuidados, ¿no? O sea, si no es una ética, digamos, que reivindique la esencia de las cosas o la teleología de los seres inherentes a su naturaleza para poder conformar una ética en un sistema nacional de cuidados o para empezar a deconstruir las jerarquías de género, yo creo que aquí hay este filósofo, Kroger Mapes, que dice en uno de sus textos que la transformación requeriría retener aspectos de ambas teorías, es decir, de la ética del cuidado y de la ética de la responsabilidad, de una manera en la que el vínculo de los elementos les daría una apariencia diferente, que descartaría identificar con prontitud un elemento como proveniente de una u otra teoría. Mientras que las nuevas teorías femeninas están encaminadas a suplantar las teorías masculinas, deben de acomodar ambas sabidurías y conocimientos masculinos y femeninos. Y las teorías femeninas necesitarían conectar su ética a la de los hombres. Y esto es una cita de Bayer. Luego prosigue Krueger. Las teorías masculinas de la obligación necesitan suplantarse y las teorías hipotéticas querrán cubrir la obligación a la vez del amor. El concepto de confianza arbitra entre la razón y el sentimiento y conecta las teorías femeninas con las masculinas. Es decir, hay que tratar de acercar ambas éticas y hacerlas compatibles para la psicología moral, tanto de varones como de mujeres, ¿no? Que las mujeres puedan acceder a una ética de la responsabilidad y que los varones tengan accesible a partir de la crianza, claramente, pues la ética del cuidado como aquello que nos va a permitir la sobrevivencia colectiva y que ninguno de estos caminos esté clausurado para hombres y mujeres. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de utilizar estos substratos epistémicos, los que presenté en las versiones del ecofeminismo y de la ética del cuidado, en nuestras leyes de justicia básica? Bueno, mi impresión es que, como puede verse, la implicación de los argumentos presentados es que reproducen estereotipos e identidades sociales fijas sobre qué implica ser mujer u hombre. Define cuáles son los roles sociales por excelencia a los que cada género debe de aspirar y reproducir, a la vez de eliminar o clausurar el cambio social hacia modelos de organización más igualitarios. Es decir, por lo que tendríamos que trabajar desde mi punto de vista es para conformar una ética que recupere la ética del cuidado, es decir, la capacidad de negociar entre valores morales, la capacidad de la empatía, la capacidad para cuestionar la universalidad supuesta de muchos valores que ya sabemos que no son tales, saber que se ha despojado a grupos vulnerables de la voz en la ética y del acceso a bienes y servicios importantes como la salud, como una educación adecuada, es decir, que finalmente no se ha logrado incluir suficientemente a todos los grupos a los que se ha oprimido y de esa manera
pues cuestionar lo que haya que cuestionar de la ética de la responsabilidad, pero sin, digamos, tirarla a la basura, por decirlo de alguna manera. Es decir, integrar una ética compuesta tanto por la ética del cuidado como por la ética de la responsabilidad, y esto hacerlo accesible a hombres y mujeres. Ahora, ¿cómo debe de verse el cambio social en materia de redistribuir las tareas de cuidados? Yo creo que aquí tiene razón Nancy Fraser en Fortunas del Feminismo, cuando ella menciona que para hacer posible que hombres y mujeres combinen la paternidad y la maternidad con el empleo remunerado, se necesita una nueva visión del rol masculino y un cambio radical en la organización de la vida laboral. El truco está en imaginar un mundo social en el que la vida de las ciudadanas y ciudadanos integre la obtención de un salario, los cuidados, la actividad comunitaria, la participación política y la participación en la vida asociativa de la sociedad civil, y todo ello les deje algo de tiempo para divertirse. No es probable que dicho mundo se haga realidad en un futuro inmediato, pero es el único mundo postindustrial imaginable que promete verdadera justicia de género. Y a no ser que nos guiemos ahora por este proyecto, nunca nos acercaremos a su establecimiento. Es decir, para pensar con seriedad los cuidados y la ética del cuidado, tenemos que empezar a deconstruir las relaciones de género. No nada más ubicar, reconocer que la ética del cuidado ha estado infravalorada, de la importancia en la ética, sino que finalmente los roles de género lo que han hecho es hacer una distancia importante entre hombres y mujeres, y eso finalmente ha llevado a tener especialistas, ¿no? Especialista en cuidados, que somos las mujeres, aunque tengamos trabajos remunerados y tengamos profesiones altamente demandantes, finalmente cuando se enferman las hijas o hijos o alguien tiene que abandonar su trabajo, pues el peso recae en las mujeres, ¿no? Y tenemos especialistas en el mundo público de la política y en el mundo del trabajo especializado, como se demostró en la pandemia, ¿no? Los empleadores esperaban que los hombres estuvieran conectados entre 8 y 12 horas realizando sus tareas, mientras había alguien que cuidara a las infancias. Entonces, finalmente no vamos a poder construir de manera adecuada un sistema nacional de cuidados si no empezamos por deconstruir el género en la división de las tareas de cuidado, y también de lo que abarca el mundo de la cultura, como decía de Beauvoir, que no nada más es el mundo profesional, sino el mundo del arte, de la literatura, el mundo de la cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que yo considero que habría que hacer, y tomar con cuidado los argumentos que provienen de algunas versiones de argumentos feministas que, si bien, como acabo de decir, me parece que han sido fundamentales, pues para pues visibilizar la ética del cuidado por un lado, y por otro lado generar alianzas estratégicas entre la protección del medio ambiente y la lucha de las feministas en relación a pues exponer todas las personas y al mundo natural como sujetos de opresión. Me parece que más allá de esa alianza estratégica no debemos de irnos con la finta o la tentación de recuperar argumentos esencialistas, porque esto de manera involuntaria regresa a la manera en que las religiones han finalmente argumentado sobre la esencia femenina, y no queremos regresar las feministas a esas discusiones que pueden ser perjudiciales para nuestras agendas. Entonces, bueno, sin más, les agradezco mucho la escucha, y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, Itzel. Pues abrimos la sesión a comentarios, preguntas. Marichuy, adelante. No puede hablar.
Bueno, Pauline. felicitarte. Ah, Sí, ya. no, Pauline. no, también estaba aplaudiendo y para felicitar a Itzel. Pues no sé, tal vez como algunos ejemplos precisos que nos pudieras dar en materia de bioética, que nos pudiera hablar a todas y todos de pues cuáles serían como estas tensiones, ¿no? Que mencionabas desde el ecofeminismo o una ética del cuidado, pero como mencionabas, ¿no? Que se quedaría realmente como una ética más femenina que feminista. Igual y podemos juntar Exacto, yo creo. como un par de preguntas. Vamos de tres en tres, ¿está bien? Sí. Está Rodolfo, luego Patricio y después Asunción. Sí. Itzel, muchas felicidades por la exposición y la claridad con la que lo has presentado. Muy brevemente, yo creo estar de acuerdo en todas tus conclusiones. Lo que no sé si estoy tan de acuerdo en las premisas que sostienen esas conclusiones. Empezando por tu primera cita, es decir, parecería que la idea de secularismo o laicidad, como señalaste, no generó igualdad de género. Yo no veo por qué la laicidad o la secularización tiene que conducir a una desigualdad de género. Al contrario, yo pensaría que más bien conduce a tus conclusiones. Pero me da la impresión de que la cita no es muy afortunada de Joan Scott, porque parecería que la laicidad ya lleva en sí misma un problema de lo que tú llamarías luego una visión comprensiva o no sé de qué tipo, ¿no? Bueno, esto me parece que yo por lo pronto no estaría de acuerdo, me parece que habría muchos argumentos para pensar que la laicidad es una aliada de la posibilidad de un igualitarismo en los términos que tú propones al final, ¿no? Y en segundo lugar, también yo iría con cierta cautela con respecto a poner como sinónimos visión comprensiva de esencialismo rígido. Es decir, yo te preguntaría a ti si la propuesta que tú haces al final también es una visión comprensiva. No esencialista, ciertamente, no fija, no dogmática como tú criticas, pero me parece que intentar unir la ética del cuidado con una ética de la responsabilidad también responde a una visión comprensiva. Yo te diría que quizás tu propuesta esté muy de la mano de un liberalismo igualitario. Eh, no veo por qué no. Creo que estarías en contra de otras visiones comprensivas, como puede ser el comunitarismo, por ejemplo, o podría ser otras teorías. Entonces, no es tan fácil desechar las teorías comprensivas criticándolas como esencialistas. Y no me parece tampoco metodológicamente que busques una especie de hombre imaginario o un muñeco de paja para pegarle, que es el caso de Aristóteles. A mí me parece que Aristóteles ya en muchos sentidos está superado en este punto. ¿Cómo alguien podría también decir, hombre, Kant, Rousseau, también, ¿no? ¿No? Pero me parece que sus filosofías, como es en el caso de John Rawls, por ejemplo, el pensamiento de Kant tiene una enorme influencia, aunque no en ese aspecto precisamente, que es esta división tan radical, esencialista entre hombres y mujeres, que puede responder en buena medida al contexto histórico y social en el que se movieron estos autores, como es el caso de Aristóteles. Pero yo te preguntaría si tu doctrina, por ejemplo, está tan alejada de una propuesta como la de Marta Nussbaum, que me parece que puede estar muy ligada a las dos éticas que tú señalas. Ella es liberal, no pretende proponer una visión comprensiva muy ajena al liberalismo, muy en la línea de Amartya Sen con su teoría de las capacidades, etcétera. Entonces, estas dos premisas son las que me confunden un poco para llegar a las conclusiones que comparto contigo. Muchas gracias, sí.
Itzel, si quieres, abordamos los comentarios de Pauline y de Rodolfo y luego pasamos con los demás. Sí, voy a empezar por el de Rodolfo para contestar y aprovechar que tengo muy frescos sus dos comentarios. Miren, tienen razón, lo que no hice fue decir desde dónde estoy hablando, ¿no? Sí, o sea, esta es un texto claramente ubicado desde un liberalismo igualitario, esa es la apuesta. Y no estoy criticando a Aristóteles como a ninguna de las teorías morales que pueden reivindicar algún contenido comprensivo, sino más bien estoy tratando de ver cómo posiciones contemporáneas en la ética y cómo posiciones que han tenido influjo en ciertas políticas públicas, como por ejemplo, digo, cosas. Ahorita se me ocurre cosas tan nimias como el llamado, ¿no? del presidente López Obrador en la pandemia a que las mujeres cuidáramos y cumpliéramos con nuestra obligación moral de cuidar a las infancias, o el hecho de que se quitaran las guarderías y las escuelas de tiempo completo, invitando a las abuelas a cumplir con el papel, ¿no? de proveedoras de cuidado. Bueno, lo que están haciendo es reivindicar un esencialismo, aunque obviamente al nivel de la política pública no se detecta, ¿no? ese contenido, pero lo que están haciendo es reivindicar una forma esencialista de aproximarnos a la división del trabajo de cuidados, ¿no? Y más allá de que sea injusta, de lo que está nutrida es de una visión teleológica de que todos los seres humanos, en última instancia, aspiramos o debemos de aspirar a cumplir nuestros fines naturales de la manera más adecuada posible. Y no es crítica a Aristóteles ni a su contexto social, es más bien decir, esto que se valía, ¿no? en el siglo V antes de Cristo, pues obviamente sigue teniendo un influjo, obviamente atravesado y nutrido por todo lo que pasó en la tradición aristotélico tomista, que otra vez, como dice también Alejandro Madrazo en muchos de sus textos sobre la interrupción legal del embarazo, es el derecho, incluso en el de los contratos civiles, etcétera, hay un resabio de la lógica aristotélico-tomista que lo que ha sido, lo que ha logrado es colarse en el discurso contemporáneo del contrato social, ¿no? Es un poco la tesis de Alejandro Madrazo. Entonces, lo que yo busqué hacer es tratar de capturar esta visión esencialista que yo considero que es femenina, pero no es feminista en el sentido de que no busca deconstruir las relaciones de género suficientemente y que además hay un resabio ahí que no estamos detectando y que es problemático, ¿no? Y que podemos, con las herramientas teóricas con las que contamos, ¿no? Podemos decir por qué es reprobable, ¿no? ¿Por qué las mujeres, más allá de que tengamos esta aspiración por reproducirnos o esta aspiración por defender a la naturaleza, tenemos que tener mucho cuidado en no asociar nuestra identidad con la madre tierra o con que las mujeres tenemos una especie de afinidad o de sensibilidad que nos permite ser las defensoras por naturaleza y por excelencia del mundo natural. O sea, finalmente creo que la tesis más estricta es la que yo estaría cuestionando a partir de ahí. Y sí, no tengo problema con reconocer que es una posición. Yo ahí no diría que es comprensiva. Espero que no sea dogmática, esa es mi apuesta, ¿verdad? O sea, la visión que yo estoy defendiendo espero que no sea dogmática, pero sí es liberal política en el sentido de Nussbaum. O sea, es tratar de indagar, ¿no? ¿Cuáles son los sustratos epistémicos que están informando finalmente nuestra construcción de la ética pública, ¿no? Y esto no quiere decir que la ética no tenga valores en general, claro, pues como decía Isaiah Berlin, ¿no? Ninguna propuesta es neutra en relación a cualquier valor, ¿no? Obviamente me estoy posicionando desde valores muy claros. Espero que no sean valores comprensivos, entendidos a la manera de John Rawls, por un lado, y por otro lado,
que estos valores sean políticos y que den cabida a la discusión pública, ¿no? Esa es la apuesta digamos, del liberalismo igualitario desde el que está construido este texto. No sé si contesté suficientemente a esa. La primera, claro, la laicidad, ¿no? Y la desigualdad. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo hemos platicado con Pauline y ella y yo estamos en el mismo barco en el sentido de la laicidad. Pues ha logrado, obviamente, ubicar a la iglesia en su lugar correspondiente, sobre todo como actor político dominante, no nada más en contextos de laicidad francesa y de la tradición de la que provenimos, sino también del Islam, etcétera. O sea, por ejemplo, en Turquía con su laicidad específica, en fin. O sea, yo creo que la laicidad ha sido importante, muy importante. Sin embargo, hay feministas, como en el caso de John Scott, que dicen que finalmente a quienes hemos sido partidarios de la laicidad y de la separación y de la secularidad, pues finalmente se nos olvida que vivimos en un mundo patriarcal androcéntrico en donde las mujeres más vulnerables son las que están realizando tareas de cuidados. Entonces, que la igualdad de género ha sido un discurso finalmente oficial de la laicidad, pero que desigualdades importantes de género subsisten en nuestras sociedades aparentemente democráticas, en las que, pues, finalmente, el aborto no ha sido un hecho, han habido regresiones en todos los temas. Entonces, que más allá del discurso oficial de que existe una mancuerna entre laicidad e igualdad de género, pues no ha sido tan así, digámoslo así. Entonces, si tú me preguntas cuál es mi opinión en torno a esta polémica, yo creo que la laicidad ha sido fundamental. Yo creo que efectivamente, como dice Joan Scott, no ha sido suficiente. Y yo creo que habría que ir más lejos de la laicidad para poder tener conquistas importantes en materia de igualdad de género. Esa es mi opinión personal. Pero bueno, si quieres, ahorita podemos volverlo a discutir. Gracias. Y en relación bueno, a lo que me decía Pauline, de ejemplos muy concretos, en bioética, eh, pues mira, yo creo que más bien son agendas pendientes, en particular en lo de pues en todas las cosas que hemos discutido, por ejemplo, en el seminario, ¿no? ¿Quién cuida a las personas dependientes o interdependientes, ¿no? Cuando están enfermas, no nada más por la pandemia, ¿no? Que fue un cisma, social en todo el mundo, sino en problemas, como enfermedades serias, como como el caso que nos hablaba en nuestra colega colombiana, ¿no? De quiénes son las personas a cargo de cuidar a las infancias con enfermedades muy serias, quiénes tienen poder de injerencia en decidir quién es la cuidadora o quién es el proveedor en circunstancias en que la madre se ha hecho cargo de un niño enfermo cuya capacidad de tener una vida dependiente, pues ha sido muy limitada por esa enfermedad y es la madre que ha estado a cargo de esa labor, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente estos roles sociales tan rígidos, que si bien en la academia podemos cuestionarlos, siguen permeando la división del trabajo de género en las labores de cuidados y pues en temas de bioética, pues tiene que ver directamente con quién se hace cargo de ellas, a quién recae ese costo extra y esa labor adicional cuando hay alguien que no puede valerse por sí mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lejos de verlo como algo accesorio, quién cuida a la persona enferma, ¿no? Tendríamos que ver, ¿no? Desde el origen, el género, cómo impacta el cuidado que ponemos por ejemplo, en cuidar, valga la redundancia, de las infancias, de su salud, de sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo fundamental. Y en los ecofeminismos, pues mira, yo creo que tiene que ver con que estos llamados a cuidar y a cuestionar el patriarcado con sus vínculos, quizá contingentes más que necesarios, no lo sé,
con el capitalismo y con la forma de reproducción contemporánea, pues tienen que ser cuestionados. Pero para eso yo creo que tenemos que invitar también a los varones, ¿no? Y tenemos que decirles que ellos obviamente también son responsables por cuidar del medio ambiente, ¿no? Y por contribuir a preservar las condiciones de posibilidad de la sobrevivencia colectiva que tenemos ahorita tan seriamente cuestionada con el cambio climático, con todos los fenómenos que están asociados a la destrucción del medio ambiente. Entonces, bueno, son dos ejemplos que ahora se me ocurren, pero bueno, los detalles podemos obviamente pensarlos con más tranquilidad. Tenemos 3 comentarios más y uno en el chat. Patricio, luego Asunción y finalmente Gustavo. Adelante, Pat. Pues muy rápido y muchas gracias, Itzel, por tu presentación y por las aclaraciones de ahorita que fueron muy importantes a todo lo que comentó Polini y Rodolfo. Y yo mi preocupación es que, digo, me gusta que, que la ética como palabra se integra más con tus visiones y hacemos de lado de tratar de adjetivizar la ética con un adjetivo u otro que no nos ayuda mucho, sino que lo que queremos es construir una ética más adecuada para todos. Y el problema que veo, y me gustaría saber si tú te has metido a ver esto, es que ya existe un sistema nacional de cuidados y oyéndote a ti, me preocupa mucho la visión que tienen al construir este sistema nacional de cuidados. Creo que está quedando muy por fuera de todo lo que has comentado. No sé si quisieras brevemente comentar al respecto, ¿no? Y gracias. ¿Vamos otra vez uno por uno o esperamos al comentario de Gustavo? Si pudiéramos hacer como respuestas cortas para dar lugar a que todos puedan hacer sus comentarios también. Claro, Itzel, sí, a ver, gracias. corta, sí. Muchas gracias, Patricio. La verdad es que ese es el espíritu o esa es la motivación de este trabajo, aunque parece un poco técnico, ¿no? Pero en realidad justamente tenía yo, o sea, la verdad yo me indigné mucho, ¿no? Cuando en la pandemia hicieron este llamado o que las abuelas cuidaran a sus nietos. Y además con Moisés Vaca, un colega, hicimos para Ruth Lech un artículo en el que citábamos a un profesor, ahorita no me acuerdo del nombre, pero de la Universidad de Chicago, en donde él decía, en México, ¿no? La capacidad productiva de las mujeres en edad laboral se cae 22% cuando la abuela muere, 22%. No cuando el abuelo muere, cuando la abuela muera. Esto quiere decir que a las mujeres el estereotipo de cuidadoras lo arrastramos hasta edades bastante avanzadas, ¿no? Y a veces por encima de la salud, ¿no? Del derecho a los derechos de las mujeres, que a lo mejor son pensionadas o no tienen la energía que tenían, y sin embargo recae en ellas y en todas las clases sociales, porque no es exclusivo de las clases bajas ni medias. En todas las clases sociales, desde la media alta hasta la baja, hay esta tendencia. Entonces, claro, la motivación fue decir por qué esto era un problema, ¿no? Y más allá de que aparentemente buscaran preocuparse por las infancias y por la calidad de vida, aquí estamos reproduciendo otra vez el estereotipo de quiénes son las especialistas en cuidado. Y yéndome al Sistema Nacional de Cuidados, efectivamente, y eso es un tipo de paper diferente, en un nivel diferente para un público diferente, pero la idea es clavarme en este Sistema Nacional de Cuidados y decir, bueno, en primer lugar, si el Sistema Nacional de Cuidados no provee suficientemente con el derecho del autocuidado, es decir, con que tengamos las mujeres y hombres, pero especialmente las mujeres, el derecho a desconectarnos, el derecho a no cuidar, el derecho
y está muy de la mano con los derechos reproductivos, a decidir el número y espaciamiento de nuestros hijos en primer lugar y luego a poder no cuidar, es un derecho no cuidar, como dice Laura Pautasi. Entonces, si no se garantiza suficientemente que el derecho del cuidado tiene un derecho correlativo, que es el derecho al autocuidado, y no se establece eso de manera apropiada, podemos seguir con el discurso y la retórica. Sin embargo, los derechos de las personas a recibir un cuidado de calidad, pero también al autocuidado, no van a estar garantizados suficientemente. ¿No? Entonces, sí hay muchos problemas que yo le veo a este Sistema Nacional de Cuidados si no hay una deconstrucción del género. A lo mejor en el corto plazo van a haber costos, ¿no? Como que los hombres tengan que dejar sus trabajos altamente calificados y exigentes o que les paguen un poco menos, pero en el mediano plazo va a haber un involucramiento más de los varones, que es lo que queremos, o lo que sucede aquí en las guarderías de todas las universidades, que se aceptan a los hijos de las mujeres trabajadoras, pero no de los varones. ¿No? Y eso es un problema porque finalmente lo que se hace es desincentivar que los varones cuiden a las infancias. Entonces, creo que esto que estoy diciendo tiene implicaciones en muchos temas de política pública, que posteriormente, si quieres, platicamos para entonces darle la palabra a Gustavo. Sí, Gustavo. Gracias, muy interesante, Itzel. En realidad, lo mío es simplemente cómo, es simple mi pregunta, cómo instrumentar esto en política pública, porque sí, como bien señala Patricio, pues ya existe un sistema nacional de cuidados. Me parece que más que la creación de un sistema nacional de cuidados, tu propuesta iría en el sentido de que este tuviera un enfoque verdaderamente eh, igualitario, de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Eh, pero esto está muy bien, pero más allá de esto, me pregunto cómo se va a implementar esto, si va a ser si, si lo que tú tienes pensado es diferente del Sistema Nacional de Cuidados que ya existe, que se está impulsando, y qué tipo de agencia sería esta, si sería una agencia que tendría que revisar políticas públicas de modo transversal o legislaciones, interactuar con la Cámara de Diputados, con las distintas entidades que forman el gobierno federal y los gobiernos locales, etcétera. Entonces, eh, si pudieras ahondar un poquito en esto, estaría muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Sí, pues mira, justamente es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, yo creo que hay que ver el contenido de la política pública y más allá de términos cortoplacistas, por ejemplo, esto, ¿no? De darle facilidad a las mujeres de dejar a sus hijos y como lo ha dicho pues la UNAM, ¿no? Por cuestiones presupuestales no podemos dar cabida a los hijos de los padres de familia en las guarderías porque no hay espacio, etcétera. En el corto plazo ayudas aparentemente a la carrera de las mujeres, ¿no? Pero en el largo plazo refuerzas el estereotipo de género, ¿no? Entonces, yo creo que el Sistema Nacional de Cuidados, más allá de dar incentivos para el trabajo de las madres, buscar reconciliar el mundo de la vida con el mundo de los cuidados y el mundo público, de la profesión, etcétera, lo que tendría que promover realmente, y para ello yo creo que habría que tener una mancuerna con pues, la Secretaría de Educación y ver todo, cómo se va a implementar un modelo macro a largo plazo, hay que estar pendiente de que todas las políticas, primero, sean consistentes entre sí y en segundo lugar, busquen no nada más el corto plazo y lo que es favorable aparentemente a los intereses de las mujeres, sino que en el largo plazo se logre dar el incentivo correcto, el incentivo de política pública correcto, que es que los varones se involucren más en los cuidados en primer lugar y que no nada más es una cuestión entre hombres y mujeres, sino que, como dice Paula England, ¿no? Las economistas Paula England y
Ay, ¿cómo se llama la otra? Bueno, ahorita se me fue, pero Paula Ingla, ¿no? Tiene este texto en donde dice que, pues que también es una cuestión intergeneracional, ¿no? Que las generaciones actuales, muchas de ellas, si no tienen hijos o no tuvieron, no quieren contribuir con impuestos al cuidado de las infancias o de las personas mayores, en primer lugar. Y en segundo lugar, además de la cuestión intergeneracional, está la cuestión también de que las empresas privadas son los grandes free riders, ¿no? Entonces, aquí hay una subvención de las mujeres, no nada más a los varones, sino a las empresas privadas que no pagan la cantidad correspondiente, ¿no? Porque las mujeres estemos cuidando, facilitando la crianza, incluso psicológica, ¿no? De las nuevas generaciones, para que las empresas y el capitalismo tengan empleados adecuados, bien nutridos, bien criados, etcétera, compatibles con las exigencias del capitalismo contemporáneo. Entonces, aquí hay un problema que no es nada más de igualdad, sino es también de opresión y de quién se está enriqueciendo a costa del trabajo de otras personas, pero además el modelo, cuestionar si de fondo es lo que queremos, ¿no? Tener más empleadas, criar hijos para que sean empleados, o si es otro el modelo que tendríamos que estar promoviendo. Entonces, por un lado está el tema intergeneracional, por otro lado está la falta de distribución adecuada entre familia, mercado, comunidad, ¿no? Y hombres y mujeres al interior de las familias. Entonces, es desde mi punto de vista, todo un rediseño institucional lo que tendríamos que promover, ¿no? Y yo estaría de acuerdo con lo que tú dices, que debe de haber una agencia, ¿no? O no sé si lo vaya a hacer InMujeres, aunque desde mi punto de vista eso llevaría a que estuviera muy rebasada en sus funciones y atribuciones, que se encargue de ver la compatibilidad de estas políticas públicas, en primer lugar, y en segundo lugar, pues que se discuta todo el tiempo hacia dónde van a llevar los incentivos que en el corto plazo se están dando para que las mujeres salgan al mundo laboral como si fuera el único problema. Y efectivamente, no nada más es una igualdad formal, o sea, lo que yo estoy aquí defendiendo es una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y que las oportunidades tanto pues de salir al mundo laboral, tener un ingreso, etcétera, etcétera, también sean compatibles con los que a los hombres no se les quite, a los hombres no se les quite el derecho de cuidar a sus hijas e hijos por promover su rol de ser proveedores. Pero bueno, espero haber contestado suficientemente a tu pregunta. No sé si hay Muchísimas alguna. gracias, Excel. Un tema que todavía nos deja mucho por comentar y por discutir, pero se nos acaba el tiempo y te agradezco muchísimo esta brillante presentación y los comentarios de los asistentes. Así es, bravo, bravo, bravo. Y les invito, por favor, a que envíen sus iniciativas para nuestro curso itinerante de bioética de agosto, para que envíen sus ideas, sus propuestas y podamos armar este curso de la mejor manera posible. Y nos vemos, por favor, el 3 de marzo para nuestra asamblea general ordinaria y, y ya les enviaremos el tema para esa sesión. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias por su amable escucha. Hasta luego. Hasta Bye, luego. un gusto Gracias. verlos. Muchas gracias. Hasta Bye. luego. Pronto.